Julio Valdivia Silva, médico cirujano de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, con doctorados en Ciencias Biológicas en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, México, con el programa de Astrobiología de la NASA Ames Research Center de Estados Unidos y en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Ganador del Premio de Innovación Pfizer por sus investigaciones en cáncer y condecorado con un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Actualmente es investigador asociado a SETI Institute de NASA y director de Bioingeniería y del Centro de Investigación en Bioingeniería de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Hola, Tali, ¿cómo estás? Bueno, agradezco tu invitación. Es esta primera pregunta acerca de un poco la evolución de los virus. Es toda una historia que puede empezar desde el inicio de la vida, en realidad, ¿no? Los virus, el origen de virus, y eso los virólogos han tratado de investigar mucho tiempo. Se ha visto que podían haber existido desde el inicio de las primeras células, dado que, como te das cuenta, son básicamente una cápside rodeando un material genético. Puede ser ADN o ARN. Incluso algunos piensan que en un inicio había el mundo de esto, el origen de la vida, el ARN, ¿no? Entonces, antes que el ADN, que es la molécula en la que se basa actualmente la vida, ¿no? Todos los animales, nosotros, las plantas, bacterias, etcétera, tienen ADN, ¿no? Pero el ARN es una simple cadena, el ADN son dos cadenas, y se piensa que antes podía haber existido este mundo ARN, ¿no? Y en ese mundo ARN, así como hay virus ADN, podían haber existido virus también ARN. Más bien ellos fueron los primeros. Claro que la visión de si está vivo o no de los virus es otro tema de discusión. Algunos afirman que en realidad el virus, se habla de virus ya cuando es el complejo de la célula infectada por el virión, ¿no? Entonces algunos virólogos no consideran al virus como un ente infectante, sino a todo el conjunto de virión más célula infectada, ¿no? Y a eso recién le llaman virus. Entonces hay una serie de posiciones de los virólogos en este sentido. Ahora, el tema de evolución es un poco complicado de decir si primero fuera un virus ADN y luego ARN, entonces no debemos de hablar en ese sentido, ¿no? Probablemente ha sido, ambos han evolucionado a la misma velocidad. Ahora, cuando hablamos de una variedad de familias de virus, ahí vemos y podemos dividirlos y ponerles categorías de virus ADN o virus ARN, ¿no? Un conjunto grande, incluso virus que puedan tener incluso unas peculiaridades dentro. Y además de ello hablamos de ya para una clasificación adecuada de la secuencia que ellos llevan, ¿no? La secuencia de nucleótidos que tienen dentro, entonces nos ayudan a poderlos catalogar en un árbol filogenético. En este caso de un virus ARN como es el coronavirus, ¿no? Los coronavirus, que son muchísimos, ¿no? Pero de las cuales existe una gran clasificación justamente basada en esta secuencia genética que te comentaba. Se conocen muchos, de los cuales algunos han hablado de hasta 5.000 especies en animales, porque son muy conocidos en muchos animales. Están encontrados no solo en el murciélago, que está de moda, ¿no? Sino en cerdos, en ovejas, en perros, en aves, incluso coronavirus pueden exterminar toda una granja de pollos en algunos casos, ¿ya? Una serie de serotipos de virus, ¿ya? Entonces puedes ver ahí una imagen de, por ejemplo, algunos que se han catalogado que podrían ser patógenos a humanos, unos 39 coronavirus aproximadamente podrían ser. Alguna vez han dado algún tipo de enfermedad en humanos o han sido, digamos, transmitidos por algunos animales. Entonces ahí puedes ver una serie de secuencias y se les ha dado nombres, ¿no? Mientras más cercanos son de la misma familia, se dice así. Entonces todos estos vienen de un tronco común, como ves una sola línea al lado izquierdo y bueno, luego se divide, ¿no? Eso es un árbol filogenético, en los parecidos de secuencias genéticas. Entonces pueden ver ustedes la familia, como puedes ver ahora, la familia beta coronavirus, ¿no? Que es justamente la que ahora estamos padeciendo, pues, ¿no? Dentro de ellos vas a encontrar a los famosos virus que ocasionaron las epidemias, el SARS, ¿no? Donde ahí aparece el primer SARS-CoV, está ahí en el subgrupo B de los beta coronavirus. Está también el RoBat-CoV, etcétera. Y ahí está también el virus del MERS, ¿no? Que yo también que estaba no solo en murciélagos, sino en camellos, ¿no? Esa famosa fiebre respiratoria del Medio Oriente. Entonces ahí estaban que han causado epidemias, no pandemias, pero sí epidemias anteriormente, antes que el COV-2. Entonces bueno, ahora he encontrado uno que es pues muy parecido al virus antiguo SARS-CoV, tiene incluso más de un 80% de semejanza, pero ese 20% es el que nos causa problemas porque ha hecho que seamos indefensos a él, con el famoso SARS-CoV-2. Entonces dentro de su material genético, este virus pues tiene ARN, ¿no?
Entonces, dentro de todos los virus o ARN, pues hay una gran familia, ¿no? Están los famosos retrovirus, por ejemplo, los lentivirus, una serie de virus que tienen material genético ARN. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente los que tienen ADN, una vez que infectan, el ADN va hasta el núcleo. En el caso del ARN, dependiendo de si es un ARN positivo o negativo, en este caso este virus tiene una copia positiva, ¿no? Basado en básicamente la orientación, ¿ya? Puede llegar al núcleo con una transcriptasa reversa, como el caso del HIV, o no, simplemente generar una serie de mecanismos para que entre directamente a los ribosomas, que son los que van a generar pues ya a partir de un RN una proteína, ¿no? Entonces normalmente en la biología molecular se dice que el ADN es la información nuclear, pero para que pase a proteína o péptidos, tiene que pasar por el ARN, ¿no? Ahí es el ARN mensajero sobre todo, que nos va a dar finalmente el mensaje a la proteína, ¿no? Eso se llama los procesos estos de transcripción y traducción, ¿ya? En caso de este virus, como es ARN, pues, o sea, lo ideal sería que pase ADN, ¿no? Como el VIH, que se queda en la célula ahí mucho tiempo, porque justamente es un ADN que se acopla, en este caso no. Es un ARN que se vuelve en cierta forma un mensajero, ¿ya? Eso es súper interesante en este tipo de virus, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito a respecto de esto, porque ahí están la base de los tratamientos. Todas estas terapias que se quieren implementar están justamente basadas en la biología del virus. Entonces, es importante decir que este virus tiene en su superficie, ¿no? esta cápsula, les comentaba de los virus que son una estructura, básicamente una protección, que muchas veces es una capa lipídica, ¿no? Similar a la de las células, y en esa capa hay proteínas, ¿no? Que son los famosos receptores, por ejemplo, o ligandos, dependiendo si es un ligando o receptor, es la unión específica de, por ejemplo, un virus como la hepatitis. ¿Por qué no ataca el cerebro? Pues, ¿no? Porque obviamente tiene una proteína justamente específica que se une a otra proteína que está en este caso en los hepatocitos, ¿no? Las células del hígado. Entonces, por eso es que este virus infecta allí, ¿no? Pues va a depender mucho de la unión de dos proteínas, ¿no? Una que es de la superficie del virus y otra que es en la célula que va a infectar. Entonces, eso se llama una unión ligando-receptor. Entonces, en este caso, el virus, como pueden ver en esta imagen, alrededor del virus hay una serie de proteínas, ¿no? Estas proteínas, bueno, ahora podemos ver acá, es la proteína S, que es una proteína compleja, y bueno, hay otras cantidades de proteínas más pequeñas en producción, que son por ejemplo la proteína M, la proteína E. Son proteínas que están ahí en el virus y tienen funciones específicas. Van a ser interesantes evaluarlas posteriormente. Lo interesante de esto es que esta proteína S, que es una de las proteínas que está en el virus, pues se va a unir a una proteína que normalmente está presente en muchas células humanas, ¿no? Entonces estamos hablando de unos epitelios, como el caso del epitelio pulmonar, está en el riñón, está en el corazón, está en ciertos vasos sanguíneos, bajo cierto estrés se forman, y son los famosos receptores, han escuchado, los ECA2, ¿no? O en inglés los ACE2, ¿no? Que son básicamente el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Ese es el nombre, digamos, específico. Y además de ello, este receptor está unido a una molécula que es digamos que es una proteasa que corta, digamos así, las proteínas, ¿ya? Pero que es un correceptor importante que está presente ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que este virus, al tener una proteína, que es la proteína S, es una glicoproteína, se une pues a esta enzima convertidora de angiotensina 2, que se expresa pues en los neumocitos, ¿ya? Las células también que tienen que ver con nuestra respiración, ¿no? Que son la parte de nuestros alveolos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando se une? Este virus, la membrana, se fusiona con la célula, ¿no? Es una fusión que existe de la proteína, en este caso, digamos, la proteína dice una vez que se une, como pueden ver, hay una unión, ¿no? Entonces el virus que se une, SARS-CoV-2, se une
a una proteína, que es el receptor, en este caso la ECA2, ¿no? Algunos piensan también que se puede unir a una proteína de ácido siálico, eso es un tema que se está discutiendo. Y como les decía, aquí está una proteasa, ¿no? Entonces, que también se une a una proteína del virus, pero no es tan importante. Es importante posteriormente porque eso ayuda a romper a otras proteínas que están presentes. Entonces es como que se activara, ¿no? Entonces se une inmediatamente la superficie del virus, que es una capa lipídica, ¿no? En algunos casos hacia la célula, o es endocitada también, ¿no? Por la misma célula, es captada en un endosoma, ¿no? Es justamente este de acá, ¿no? Es una imagen donde está una vesícula, donde el virus está acoplado. Las membranas del virus se tuvieron que acoplar y estas se engloban, ¿ya? Es un proceso conocido como endocitosis. Ya hablando desde el punto de vista más médico, pues hay una serie de proteínas que ahí ayudan, ¿no? La endocitosis mediada por clatrinas, etcétera, etcétera. Pero lo interesante de la imagen es que ustedes pueden ver cómo el virus es metido en un endosoma. Cuando está en este endosoma, digamos, se une a otro para formar uno más maduro, digamos así. Y ahí es donde ocurre un proceso de, digamos, de baja de pH, ¿no? Ahí intervienen otras proteínas que rompen, etcétera. Y pues ahí el virus libera su material genético, que en este caso, como les contaba, es un ARN, ¿no? Y ese es el punto interesante porque ahí tiene un mecanismo interesantísimo en el que este RNA genómico del virus, que les había comentado con un signo positivo, al parecer genera una serie de mecanismos que se conocen como una síntesis de proteínas no estructurales, así se llama, es un mecanismo que existe en las células. ¿Y qué va a pasar? Que por una serie de mecanismos también se generan un RNA obviamente antigenómico, ¿no? Negativo. Y allí comienza el proceso del virus, ¿no? Entonces el virus incluso genera más copias negativas que positivas, se ha visto en un índice de 10 a 100 más o menos, ¿no? De cadenas entre las cadenas positivas y negativas. Comienza a haber una síntesis y estas pues son las que finalmente van a llevar a que nuestro sistema y nuestra maquinaria genere una serie de mecanismos, pues pequeños mensajeros que son virales en realidad. El proceso no es tan simple como eso, es más complejo, pero lo que sí es importante, como pueden ver ustedes en la imagen, comienza a haber una síntesis, ¿no?, de proteínas virales. ¿Y qué proteínas? Pues son las más importantes, la S, la proteína E, la M que les comentaba, ¿no? Esas proteínas, pues, digamos, van a ocasionar una serie de señalización, una serie de activación, se van a ensamblar nuevos virus, porque todas esas van a ensamblarse, para ello va a participar desde el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi para formar otra vez vesículas, pero esta vez que van a ser vesículas para exocitosis, entonces van a generar una gran cantidad de virus. Pues como les digo, el proceso no es tan sencillo. Esta maquinaria con este genoma, este RNA genómico viral, ocasiona una serie de cambios dentro que finalmente llevan a la producción de un ARN negativo, mensajeros que van a favorecer la construcción, digamos, de un proceso que se conoce como NSP, que es el que están viendo ustedes ahí, que es, digamos, la síntesis de proteínas no estructurales, que es justamente un proceso que en muchos casos es independiente pues de lo que hace el VIH, por ejemplo, que es otro virus ARN, ¿no? Él tiene una maquinaria que más bien es nuclear, está ahí oculto muchos años, ¿no? Esos pacientes portadores que llaman así, y un momento a otro, ese ADN nuevamente pasa ya a un ARN, pero es un ARN mensajero del virus, ¿no? Pero con una maquinaria desde nuestros núcleos para llegar a sintetizar más virus y más proteínas virales. En este caso no es así, no hay una transformación hacia un ADN, es un proceso diferente, pero también es un virus ARN, ¿no? Es por eso que, como van a ver en general, muchos antivirales para VIH, para ébola, otros virus ARN están queriendo ser utilizados para este virus, ¿no? Entonces, un poquito es la historia de su mecanismo. Los síntomas son muy relacionados a esto. ¿Por qué? Porque si tú hablas pues si ves a una persona, por ejemplo, hipertensa, que tiene digamos, un fármaco que va en contra de las proteínas de angiotensina 2, que son los inhibidores ECA, ¿no? Un grupo grande de fármacos antihipertensivos,
que justamente van a la parte de endotelio. De las molestias que tienen estos pacientes es la tos, porque justamente esos receptores ocasionan ese problema, ya como un efecto adverso. Entonces, imagínense un poco por qué la tos es más severa en este virus, justamente también un poco relacionado a este efecto adverso, ¿no? De la unión a receptores CK2, ¿no? Que es un mecanismo que, bueno, en este momento, digamos, no viene el caso contarles, pero es una de las cosas que hace que la tos sea mucho más exacerbada en mucho de la sintomatología, ¿no? Incluso seca, ¿no? Además, obviamente, de todo lo que ocasiona un tipo de este virus, ¿no? Que ocasiona el flujo, que no es muy frecuente, pero sí se presenta, o sea, no es intenso, pero sí se presenta, ¿no? Todo lo que ocasiona los coronavirus, normalmente, ¿no? Una infección, que muchos de ustedes han tenido algún coronavirus probablemente antes, no este tipo, obviamente, o flujo nasal, tos, ¿no? La fiebre, pues, el tema de infección, al llevar a una respuesta inmunológica antiviral. Se ha visto que los virus SARS-CoV y SARS-CoV-2, en el caso de SARS-CoV sí hay más estudios, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en macacos, o sea, en tipo de mono, ¿no? Los macacos se ha visto que cuando son más ancianos, por ejemplo, no producen interferón alfa y beta, que son generalmente una respuesta inmunológica muy potente contra virus, a diferencia de unos macacos jóvenes, ¿no? Que su respuesta a interferón es alta. Entonces, probablemente ese es uno de los mecanismos por los cuales el ataque, por ejemplo, en gente mayor es también mucho mayor, ¿no? Porque el interferón no responde adecuadamente. Otra cosa importante es la respuesta inflamatoria, ¿no? Una persona mayor tiene una respuesta inflamatoria no tan ensamblada, ya es más desordenada. Entonces hace una tormenta inflamatoria que muchas veces, en vez de atacar al virus, ataca a todo lo alrededor, y la inflamación ocasiona pues una serie de radicales libres, etcétera, que dañan más al pulmón que en caso de una persona sana, donde su sistema inmune está más regulado, ¿no? Entonces, otra sintomatología de la tormenta inflamatoria que ocasiona el virus. Este mismo proceso se ve en otros virus, como Hanta. El virus Hanta, ¿no? Es un virus mortal, considerado un virus hemorrágico. La respuesta inmune es la que, incluso en este caso es al revés, ¿no? La gente joven que tiene una respuesta más agresiva es la que tiene mayor probabilidad de morir, por ejemplo, con el virus Hanta, ¿no? Hay una modalidad pulmonar, hay otra modalidad renal del virus, ¿no? Dependiendo si es asiático o si es más del área occidental. La inflamación es importante en la respuesta viral. Cómo esté regulada, eso es lo importante, y eso es lo que tenemos que aprender de este virus todavía. Mucha gente ha dicho que el virus, en realidad, lo que está ocasionando es una elevación de ciertos parámetros inflamatorios que pueden llevar a una coagulación vascular. Mucha gente dice que en realidad no es una neumonía lo que está ocasionando, intersticial, ¿no? Porque han visto una serie de radiografías, tomografías, con el famoso vidrio esmerilado. Colegas italianos me han comentado que probablemente eso también es similar en algunas microtrombosis pulmonares. Entonces, quizás es por esta bomba, digamos, que también comienza a activar factores coagulatorios. Por eso es que número D, por ejemplo, está elevado por el mal pronóstico en este virus, incluso trombina, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que conocer, pero como este virus, al infectar células, receptores como el ECA2, que no se encuentra solo en neumocitos, sino también en corazón, en riñón, vasos sanguíneos, etc. Algunos creen que también a nivel cerebral, pero no está todavía demostrado. Pues imagínense, o sea, que no atraviesa barrera hematoencefálica. Hay otros artículos que están comenzando a salir que se une, que daña también el área de la hemoglobina. O sea, hay una serie de cosas que no conocemos, que no puedo, digamos, todavía aseverar, porque no hay una validez clínica, mejor dicho, evidencia científica adecuada, pero sí lo que les estoy comentando es esto, ¿no? Entonces eso es un poquito el contexto de lo que pasa en el virus versus la sintomatología que tiene, ¿no?